¿Cuánto será ahora? Muy bien. Bueno, ya nos conocemos, soy el doctor José Chen, del Hospital de Medicina. Me toca desarrollar el tema sobre pensamiento y percepción, posteriormente la psicopatología de la inteligencia. Vamos a ver. En ese aspecto, esta parte introductoria es un poco para que de alguna forma reflexionen sobre los aspectos que nuestro cerebro aparentemente tiene y que nosotros no le hemos dado demasiada importancia. Los estudios desde el punto de vista genético, fenotípico, epigenético, ¿no? Intracelular, extracelular, están dando información de que todo lo que sucede alrededor nuestro está relacionado de alguna forma intrínsecamente. De tal forma que nuestros pensamientos y nuestras emociones, de alguna forma, van a alterar el equilibrio físico, mental de los seres humanos, de cada uno de nosotros.
ya está demostrado, por ejemplo, que el sistema inmunológico y el sistema endocrino están asociados, ¿no?, al sistema mental. De tal forma de que si uno, cuando le toque la clase de depresión, van a encontrar de que si hay una depresión intensa, el sistema inmune se viene abajo, el paciente puede presentar una serie de patologías médicas, el sistema endocrino se altera y esto también va a provocar alteraciones a nivel físico, somático. De tal forma que el funcionamiento del ser humano es integral, no es el famoso discurso cartesiano, mente y cuerpo. Eso sirvió en una época para, de alguna forma, lograr desarrollar los aspectos de los estudios médicos, como el hecho de tener que hacer las famosas autopsias. Y ahora que ya estamos trabajando a nivel molecular, encontramos de que las relaciones emocionales, los pensamientos y las conductas están asociadas al funcionamiento de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene una serie de elementos que hacen que funcione bien o funcione mal. Estos elementos están relacionados no solamente con los procesos de las neuronas y de las interrelaciones o comunicaciones entre los diversos niveles, sino también tiene que ver con el funcionamiento de lo que hace soporte a estas neuronas, que son la sustancia blanca y las glías. Se han encontrado alteraciones en el funcionamiento de la sustancia blanca y glías que puede provocar alteraciones del funcionamiento cerebral. Entonces, cada vez más se está avanzando en los estudios de investigación, ¿no?, de cómo el cerebro, que trabaja las 24 horas del día, ¿no?, los 365 días de la semana, los 365 días del año, y que funciona toda la vida, ¿no?, igual que el corazón, tiene una predominancia importante en el proceso del desarrollo de cada ser humano. Y solamente estamos hablando solo del aspecto biológico. Y como ustedes han descubierto, el desarrollo del ser humano es un proceso biológico, psicológico, social, y que va a depender en el momento que se expresen o se desarrollen los procesos biológicos, puede verse afectado por los problemas psicológicos o los retos psicológicos del desarrollo del ciclo vital, y también por los procesos y desarrollos de los aspectos sociales, culturales, económicos, étnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dije ya en el último congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, perdón, de la Asociación Psiquiátrica Peruana, que se hizo acá en Arequipa hace pocos días, ya se habla de los efectos del trauma en personas, en la infancia o en la adolescencia, que van a determinar el proceso de un acortamiento de 20 años en su vida, o que van a provocar el desarrollo de una serie de patología física o mental. Estos estudios se han hecho en diversos niveles. Se ha descubierto, por ejemplo, que una persona que haya tenido, ¿no?, maltrato físico o maltrato emocional o abuso sexual va a alterar el proceso de su desarrollo según la etapa en que se presenta el problema. Si es en la infancia, tiene un desarrollo diferente a la adolescencia. Y ahora ya hablamos de otras cosas más, ya no hablamos solamente de ¿cómo se llama?, de maltrato, pero también hablamos de negligencia física y negligencia emocional, que significa esas situaciones en las cuales las personas dejan de recibir lo necesario para su crecimiento físico o mental, como por ejemplo una mala nutrición, como por ejemplo poco apoyo emocional de los padres o poco soporte emocional de los padres, y que esto va de alguna forma a desarrollar procesos personales
que va a conllevar en algún momento determinado, como vuelvo a decir, problemas de desarrollo de enfermedades crónicas, incluso cáncer, ¿no? Y otras patologías mentales más graves. Todo esto está, si ustedes desean curiosidad, pueden ingresar al internet y van a encontrar una serie de investigaciones con respecto. ¿Y esto a raíz de qué? De que el cerebro, ¿no?, tanto el pensamiento como los procesos afectivos, van a cambiar, ¿no?, la capacidad que tiene uno de ver la realidad, ¿no?, o interpretarlas según su propio punto de vista. En la posición que el inicio se presenta, de alguna forma demuestra de que los procesos bioquímicos cerebrales de alguna forma se ven alterados y van cambiando y alterando nuestro proceso mental. Hay una base biológica, entonces parece. Pero no basta con que exista este problema, se tiene que asociar a los procesos psicológicos, que también son procesos neuropsicológicos, ahora se está desarrollando esto y hay bastante avance, y los procesos, ¿no?, psicosociales, donde allí también el vivir en determinada cultura o de determinados valores, o vivir en situaciones como las cuales estamos viviendo nosotros actualmente, puede afectar también nuestro propio desarrollo personal. Entonces eso es algo que quiero que de alguna forma empiecen a reflexionar el porqué, la relevancia y la importancia de que ustedes conozcan no solamente los problemas de los procesos biológicos, sino los problemas de los procesos psicosociales, y van a alterar la evolución del desarrollo de sus propios pacientes, cualquiera que sea su patología. Y aquí está implicado este proceso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del pensamiento, ¿no? Y después hablaremos de la percepción y la inteligencia. ¿Qué cosa es el pensamiento? El pensamiento es un flujo de ideas, símbolos y asociaciones que se dirigen hacia un fin u objetivo y que se expresan a través del lenguaje o a través de la acción. El lenguaje y el pensamiento son como siameses, están unidos. Cuando nosotros los psiquiatras nos preguntan cómo podemos explorar y cómo podemos saber qué es lo que está pasando en el interior del cerebro de una persona, siempre nos dicen que somos brujos, ¿no? Porque interpretamos cosas que ni las propias personas saben. Sin embargo, lo que pasa es que dentro del proceso de desarrollo de nuestra especialidad, nosotros ya tenemos un proceso establecido en nuestro disco duro. Y ustedes se habrán dado cuenta de que es a través de la entrevista que nosotros vamos desarrollando una evaluación psicopatológica de lo que la persona que está delante nuestro nos va diciendo o no nos dice. Y es que el lenguaje y el pensamiento, volvemos a decir, son como dos siameses. ¿Y cómo podemos entonces saber cómo piensan o cómo funciona su pensamiento de cada uno de ustedes? A través del lenguaje. Puede ser el lenguaje escrito, puede ser el lenguaje verbal, pero el lenguaje verbal es mucho más importante en el proceso de este entendimiento, de cómo están funcionando sus neuronas. Se puede evaluar también el pensamiento a través de la acción, pero esto es un poco más difícil, porque estamos hablando del famoso lenguaje no verbal, lenguaje actitudinal. Y en ese aspecto, en el lenguaje verbal o actitudinal, uno puede fallar, pues. Yo lo miro, ¿no? Y puedo interpretar una cosa que de repente no es cierta. Mientras que a través del lenguaje, yo le hablo y él me tiene que responder. Y según cómo me responde, el tono, la frecuencia, la fuerza, la intensidad, los ocultamientos que la persona me da, yo puedo detectar dónde están los elementos que pueden estar afectando su proceso de funcionamiento. Y eso me ayuda a tener una idea de lo que está pasando dentro de la persona, dentro del interior de las personas. Entonces, definimos el pensamiento como un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo que se expresan a través del lenguaje o a través de la acción, ¿no? Por supuesto, todavía sigue esta discusión, ¿no?, si habrá vida extraterrestre o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.
Nuestros lóbulos han desarrollado en la especie humana de una forma bastante intensa, de tal forma que determinadas funciones han sido, ¿no?, focalizadas en determinadas áreas cerebrales. Sin embargo, este conocimiento del funcionamiento anatómico o fisiológico de los lóbulos solo nos ayudan en forma parcial. Porque el cerebro funciona como un todo, con una serie de interrelaciones y comunicaciones que no abarcan exclusivamente las zonas anatómicas, sino que se expresan a través de conexiones entre cortezas y cortezas, entre lóbulos y lóbulos, y entre haces que se impregnan uno al otro. Sin embargo, de alguna forma tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el lóbulo occipital se ve todo lo que tiene que ver con colores, en el lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y dicen algunos que el alma está aquí en el lóbulo frontal. Nuestros valores, nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad para discriminar está aquí, lóbulo frontal. Y por supuesto tenemos en el área del lóbulo temporal lo que es el área auditiva, pero también el área de la asociación, ¿no? El lenguaje se expresa a través de dos áreas muy importantes en el cerebro: el área de Broca, ¿no?, y el área de Wernicke. En el área de Broca se habla de la articulación del lenguaje, y en el área de Wernicke se habla del significado de las palabras. De tal forma que, si esto funciona bien, la articulación del lenguaje está asociada al significado de las palabras. Y entonces cada vez que hablamos, estamos expresando, ¿no?, una forma de ver cómo funciona el mundo a través del lenguaje. Volvemos a decir entonces que el pensamiento es un proceso psíquico que está socialmente condicionado, porque a nosotros todos los procesos de formación nos van orientando a pensar de una forma determinada. En algunas circunstancias podemos tener un pensamiento crítico y poder cambiar nuestros propios pensamientos aprendidos socialmente, o en la familia, o en nuestro grupo, y ser mucho más abiertos a otras áreas, ¿no?, de la intelectualidad. Y es un proceso que va descubriendo lo nuevo y está ligado al lenguaje. El pensamiento surge del conocimiento sensorial sobre la base de la actividad práctica, de lo que uno desarrolla. En síntesis, el pensamiento es un proceso cognitivo superior, ¿no? Una actividad racional o un proceso simbólico, un movimiento de conocimientos en búsqueda de resolver problemas, porque los problemas son inherentes al ser humano. Cada vez que despertamos de nuestra cama tenemos que tomar decisiones, o se nos presentan retos o problemas. El ser humano es inherente a la existencia de los problemas. No es cierto que nadie vive sin problemas. La única persona que no tiene problemas es aquel que está por debajo de 3 o 4 metros, ¿no?, bajo tierra. Ese día ya no tiene problemas. Pero en la vida diaria, todo ser humano tiene que tener retos y problemas para poder desenvolverse y desarrollarse. De tal forma de que ustedes, cada vez que se levantan y tienen desafíos, están tomando decisiones. Y esas decisiones están relacionadas con su capacidad de analizar, ¿no?, y verbalizar qué situaciones se van presentando. Y hay 3 tipos de problemas. Los problemas que se presentan y que se resuelven solos sin que usted los toque, esos son los más fáciles. Los problemas que tienen un valor medio y que usted puede tomar decisiones y solucionarlos racionalmente o emocionalmente. Y los problemas que son constantes, que dejan ya de ser problemas, se vuelven situaciones. Y si son situaciones, lo único que puede hacer usted es adaptarse, porque no lo va a resolver, tiene que vivir con el problema. ¿Ok? Por ejemplo, usted coge una pareja, ¿cierto?
y después descubre que su pareja no es tan perfecta como usted desea, puede tomar dos decisiones. O se separa de la pareja, o aprende a vivir con su pareja. Eso se llama problemas que son situacionales. En el desarrollo del pensamiento en el ser humano, tenemos que hay dos tipos de pensamientos que se van presentando uno después del otro. El primero, porque cuando uno nace, el cerebro está en blanco y uno tiene que aprender a aprender ideas o conceptos. Cuando uno va al colegio, le muestran o le hacen imaginar a través de la percepción qué tipo de objetos o conceptos existen. Empiezan primero con los objetos concretos, porque si usted a un niño menor de entre 4 a 7 años le pregunta qué cosa es la belleza, el niño no lo entiende. Pero si le dicen que ese caballo es bello, el concreto es el caballo. Entonces, los niños piensan de 4 a 7 años en imágenes, no dominan conceptos o ideas en el sentido estricto. Entonces, el pensamiento en este primer nivel está relacionado hacia la percepción. Por eso ustedes habrán dado cuenta que los niños cuando van al colegio, ¿no?, van a ver láminas, o les muestran objetos, ¿no?, que se parecen a muñequitos, o le hacen dibujos, o les muestran películas, para que vayan empezando a elaborar sus primeras ideas o conceptos. Por eso los niños necesitan estos elementos para aprender y desarrollar también su lenguaje. A partir de los 7 años, cuando ya uno ingresa en el área escolar, empiezan a presentarse los famosos conceptos abstractos, ¿no? ¿Quién no recuerda que para aprender a hacer cálculos o matemáticas, ¿no?, si le decían 1 más 1, no entendían ni Mitch. Pero si le ponían una manzana más otra manzana, igual 2 manzanas, ¿no es cierto? Por eso todo el mundo tenía que llevar su abaco o tenía que llevar sus semillitas de maíz o de otro tipo para ir contando. Así se aprende a elaborar el concepto del cálculo. Entonces ese es el aprendizaje concreto y posteriormente ya puede llegar a un nivel de abstracción, establecer una relación que generalice el proceso, ¿no? Entonces 2 manzanas más 2 manzanas, 4 manzanas, 2 naranjas más 2 naranjas, 4 naranjas. Entonces ya empieza a formalizar los conceptos de los números, del 1, del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque vamos a encontrar patología de personas que no pueden abstraer, solamente tienen pensamiento concreto. Ahí están todos los procesos de mal desarrollo o no desarrollo de la inteligencia. O aquellos que han tenido una inteligencia aparentemente normal y que por algún factor empiezan a deteriorar su inteligencia. Entonces aparecen los pensamientos concretos y ya no abstractos. Según la teoría lingüística, el lenguaje y el pensamiento tienen una relación, ¿no?, casi única, pero hay una cierta diferencia. Si bien es cierto que el pensamiento es moldeado por el lenguaje, ¿no?, y en eso funciona, por ejemplo, el idioma, la manera de pensar afecta a las palabras que uno usa. Uno puede, por ejemplo, ¿no?, pensar cosas que no lo puede expresar a través del lenguaje. Entonces ahí hay una diferencia relativa, en el sentido de que el lenguaje puede expresar pensamientos, pero hay pensamientos que no se pueden expresar en el lenguaje. Eso se llama la relatividad de la relación lingüística. ¿Ustedes han hecho lengua 1 en pregrado? ¿Nadie? ¿No saben lo que es en relatividad? En lengua 1 se ven las teorías del lenguaje, se ven las funciones del lenguaje, la famosa teoría de Saussure, de lingüística, la teoría de Sapir. Yo lo digo porque a mí me tuvieron un semestre metiendo eso en la cabeza. ¿Y por qué es importante eso?
Porque eso que aparece aparentemente al inicio, que no tiene ningún valor, para esta etapa de la evaluación de pensamiento y lenguaje, sí tiene valor. Entonces, si no lo han leído, y si a alguien le gusta leer, les recomiendo que lea la teoría lingüística de Saussure y la teoría lingüística de Sapir. Son dos libros básicos de lengua. A veces preguntan por qué nos dan cursos que no va a servir para nada. No, sí, se dan cursos porque sí sirven. Desde el punto de vista del neuroespectro, se ha visto, por ejemplo, que en determinadas áreas del cerebro se prenden relacionado con determinadas funciones del área del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, que cuando observamos palabras en forma pasiva, se iluminan todos esos sectores, inclusive a predominio occipital. Cuando uno escucha palabras, se ilumina el sector temporal, que está asociado al sector auditivo. Cuando uno genera verbos, se enciende el área rolándica. Y cuando uno habla, lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, se iluminan, indicando que ambos funcionan al mismo tiempo en el proceso de la expresión del lenguaje. Entonces, no es que estemos hablando de teorías, estamos hablando de ya situaciones que están demostradas desde el punto de vista de la investigación. Entonces, vamos a pasar, ¿no?, a las formas de cómo el pensamiento se ven afectados. Y hay 4 áreas o niveles en los cuales debemos evaluar las alteraciones del pensamiento. Un grupo de trastornos que tienen que ver con la estructura del pensamiento, o sea, la forma como está desarrollada el pensamiento como lenguaje. Otro grupo tiene que ver en cómo la velocidad del pensamiento o la velocidad del lenguaje está alterada. La parte que más nos gusta es esta, la evaluación del contenido del pensamiento, que es lo que uno está pensando, cuáles son los temas que lo dominan o lo afectan. Y un cuarto grupo que está menos reconocido, pero que sí es necesario conocer, que es el control del pensamiento. ¿Cuánto podemos nosotros controlar o no nuestros pensamientos? Porque hay personas que van a tener problemas para poder manejar sus propios pensamientos. Vamos entonces a hablar de los trastornos en la estructura del pensamiento. Y empezamos con la primera alteración de la estructura del pensamiento, que es el pensamiento circunstancial. El pensamiento circunstancial, como se define, es un exceso de rodeos para llegar al tema central. ¿Quién ha leído a Mafalda? ¿Sí? Todos, ¿no es cierto? Buen grupo. ¿Se acuerdan de Susanita? Que se quiere casar con un médico y tener 2 hijos, 3 hijos duros, ¿no es cierto? Susanita tiene una forma de hablar que es interesante, porque en vez de decir las cosas directamente, siempre se va por las ramas. Y entonces, por ejemplo, le dice a Mafalda, ¿cómo se llama? El hecho concreto que quiere comunicar Susanita es que la hija del vecino acaba de llegar anoche. Y en vez de decir, acabo de ver al hijo de la vecina que ha llegado anoche, le dice, ¿te acuerdas de aquel muchacho que hace 14 años se fue de la casa, que vivía con la vecina, ¿no?, que trabajaba en la lavandería y hacía ropa y cocinaba, ¿no?, y que de repente pues empezó a viajar y ha ido por todo el mundo conociendo, y que se casó y tiene 3 hijos y todo lo demás? Acaba de llegar. ¿Se dan cuenta entonces de que el pensamiento empieza en un punto y en vez de ser lineal, se va por las ramas, se pierde como el mono en el bosque y después de un momento determinado vuelve a ubicarse en el tema central? Eso es pensamiento circunstancial, ¿no? Y es frecuente en muchos procesos de alteraciones de la estructura del pensamiento, ¿no?, como los cuadros psicóticos. Hay otros ejemplos acá, estoy dando algunos ejemplos fuera de la pantalla para que se den el tiempo para leer también, ¿no? El segundo pensamiento más frecuente que se presenta dentro de los problemas de la estructura del lenguaje es el pensamiento tangencial.
que es igual. Es el pensamiento que empieza en un lado y como el monito se sube a las ramas, se pierde en el bosque, ¿no? Y ya nadie lo vuelve a recuperar. Eso se llama pensamiento tangencial. Cuando empiezan a hablar de un tema, empiezan a hablar de temas anexos y se olvida del tema central. Ese pensamiento tangencial. Perdón. Pensamiento escamoteador. El pensamiento escamoteador es aquel en el cual, como bien se define, el tema central se esconde y no se toca. El ejemplo claro aquí es de una paciente con una hemiparesia conversiva, que dicho de paso, la hemiparesia conversiva es una alteración de tipo neurótico, generalmente de tipo histérico, que es la conversión de síntomas emocionales en síntomas físicos, expresado a través de síntomas físicos. Y tenemos una paciente que va al médico, ¿no? Tiene una hemiparesia, o sea, está paralizada la mitad de su cuerpo, ¿no? Y empieza a hablar con el médico. Cualquiera que tuviera un problema neurológico, lo primero que hace cuando llega a hablar con el médico, ¿qué cosa es? Habla de su tema, que es la hemiparesia, ¿no es cierto? Entonces, doctor, tengo este problema, no puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna. En el caso de esta paciente, ¿no?, de tipo neurótico histérico, ella se pone a hablar de todo, ¿no? Y obvia el tema central por el cual viene a la consulta. Eso significa escamotear el tema, o pensamiento escamoteador. Cuando no tocan el tema central, sino empiezan a hablar de cualquier otro temas, ¿no?, que no tienen nada que ver con el asunto. Pensamiento para respuesta o para fascia. Son respuestas que las personas tienen tendencia a dar, no dar directamente, sino darlo siempre, como quien dice, lateralmente. Son respuestas intencionalmente incorrectas o absurdas, ¿no? Acá hay un ejemplo. Otro ejemplo que lo usan mucho porque es frecuente, ¿no?, para hacer reír a la gente, es sexo, ¿no es cierto? Y en vez de responder sexo masculino, sexo femenino, gay, lesbiana, lo que sea, responde sexo 3 veces por semana. Entonces ustedes se dan cuenta que está dando respuestas, pensamientos y respuestas para respuestas. Pensamiento concreto es cuando la persona es incapaz de poder llegar a un nivel de abstracción, ¿no? Y entonces le preguntan, pues, ¿en qué se parece un avión a una bicicleta? ¿No? Y el otro le va a decir, bueno, pues sirven para que los dos tienen volantes, los dos se manejan, etcétera, etcétera, pero no le dan el nivel de abstracción que uno espera, que son 2 medios de transporte. Ese es el nivel abstracto. Entonces, hay personas que pueden tener pensamiento concreto, o sea, solo hablan de cosas concretas, no hablan de situaciones abstractas. Y este pensamiento concreto puede ser mucho más intenso y poderse convertir en la sustitución de la realidad objetiva, donde la realidad se ve reemplazada por un equivalente. Y el ejemplo aquí que se da es el siguiente. Una dueña de casa atiende a unas personas que vienen a visitar a su hija y le preguntan, ¿su hija está? Y la señora dice que sí, sí está. Cuando ellos ingresan y le preguntan, ¿dónde está? La señora señala el cuadro donde está la foto de la hija y dice, sí, ahí está. Entonces se llama, ha consolidado su completismo de tal forma de convertirlo en un objeto. ¿Sí? Pensamiento perseverativo es cuando un pensamiento es repetido constantemente cada cierto tiempo, ¿no?, con una pobreza de pensamiento y un déficit para poder recordar. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que dan acá es un paciente que aparentemente está empezando un cuadro demencial y durante el diálogo con el entrevistador constantemente lo interrumpe y le dice, doctor, hasta luego, me voy para mi casa. Pero sigue conversando con el médico, y esta palabra o este pensamiento sigue presentándose cada cierto periodo de tiempo. También es la idea, ¿no?, de que hay
palabras que el paciente puede repetir casi como si fuera un disco rayado. Tenemos pacientes, por ejemplo, que le dicen, doctor, el agua cura. Después sigue conversando con usted y de un tiempo determinado vuelve a decir la misma palabra. Doctor, por si acaso, el agua cura. Sigue hablando. Entonces, eso se llama pensamiento perseverativo. Pensamiento que se repite constantemente en forma automática. Pensamiento restringido o pobreza de pensamiento es cuando la persona no puede establecer un diálogo completo, ¿no? Y entonces habla solo de ciertos periodos cortos de su experiencia. Eso se llama pensamiento restringido, pobreza de pensamiento. Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes con problemas de retardo, con síndrome de Down, pues que tienen dificultades para tocar temas más largos, hablan de temas pequeños y constantemente lo vuelven a repetir, pues no tienen tema de qué hablar. Pensamiento poliloide es un pensamiento que expresa contenidos de la infancia o infantiloides. Por ejemplo, en las regresiones disociativas, las famosas disociaciones histéricas, donde la persona lo que presenta es una amnesia de base psicógena, o sea, no recuerda hechos de, ¿cómo se llama?, que ha sucedido en el momento. Cuando una persona de este tipo, una persona con tendencia disociativa, entra en crisis, regresiona. Regresionar significa volver a una etapa en la cual se sentía más protegida o más tranquila. Entonces, muchas personas, más mujeres, pero también varones, cuando están en situaciones de crisis, conflictos familiares, problemas económicos, peleas con la pareja, qué sé yo, entran en situación de crisis, se pierden la conciencia y cuando se despiertan empiezan a comportarse como si hubieran retrocedido a su infancia y empiezan a, por ejemplo en el caso de una paciente histérica, a hablar como una niña de 3 o 4 años o una vocecita infantil y hablar de temas como jugar con las muñecas o jugar a ¿cómo se llama?, los juegos infantiles. Eso se llama pensamiento pueril, cuando la persona se vuelve un niño o un bebé. Condensación. La condensación es cuando diversos temas se sumen en una sola experiencia, o sea, se suman y tratan de darse en una sola respuesta. Y también sirve para, ¿cómo se llama?, para hacer bromas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este paciente esquizofrénico, ¿no?, que había terminado la carrera universitaria, le preguntan pues si había tenido alguna actividad sexual en algún momento. Y él decía que no. Y le preguntaron por qué. Porque yo no puedo hosquear. Entonces trataron de analizar, ¿no?, por qué manejaba esa palabra y los significados que contenía. Y se encontró con que lo que pasaba es que el paciente decía: es que da asco besar a una niña porque me parece que tiene hocico. ¿Ok? Entonces, él condensaba vivencias complejas en una sola palabra: asco, hocico, besar, creando el término hosquear. Yo no puedo hosquear, o sea, yo no puedo besar, ¿no? Yo tengo asco por besar el hocico de una mujer, o la boca de una mujer. Besar a una mujer, es, si tiene, que me impresiona como que tiene hocico, pero yo no hosqueo. Entonces, se llama condensación. También se utiliza mucho para las bromas, ¿no? A ver, ¿cómo se dice ónibus en alemán? Ónibus en alemán, ¿no?, se dice: suban, estrujen, empujen, bajen. Ónibus en alemán: suban, estrujen, empujen, bajen. Usando el término en alemán, el término del alemán, uno genera pues una risa. Contaminación. La contaminación es cuando se anexan ideas, ¿no?, extrañas a el contenido de una idea central. Igual que hablamos de los neologismos. Los neologismos son
transformaciones de las palabras, ¿no? Para cambiar las palabras con el mismo significado. Por ejemplo, este es un lápiz, pero el paciente le puede decir, pues eso es trap. Y así le pone, trap, esto es trap. ¿Y para qué sirve el trap? Para escribir, pero es trap. Eso se llama neologismo. Cambiar los conceptos y darles nuevos nombres. Onomatopoiesis es la expresión del lenguaje a través de sonidos o guturaciones. La persona, por ejemplo, dice, en vez de decirle vamos al tren o a tomar el tren, le dice vamos a tomar el chuchu, chuchu, ¿no? Entonces reemplazan las palabras o los conceptos por sonidos. Asociación por consonancia es el lenguaje que sigue terminaciones de sonido como en los poemas, ¿no? Ustedes saben, cuando uno expresa un poema, estas siempre tienen una terminación, una consonancia casi al final de cada fragmento. En este caso, este es el ejemplo de un esquizofrénico que estaba internado y que escribe en su carta despidiéndose con esta expresión: soy el doctor Bencetilo y curo a la gente a mi estilo, ¿no? O sea, asociación por consonancia. Los bloqueos son la súbita paralización del curso del lenguaje. Entonces el paciente está conversando, de repente se queda mudo y no puede seguir hablando. Eso se llama bloqueo. Y hay varios tipos de bloqueos. Hay bloqueos de pensamiento, pero también hay bloqueos emocionales. Hay personas que en el momento en que están muy emocionadas no pueden seguir hablando, ¿no? Sienten como que se les ha ido las palabras. La mente en blanco es la ausencia de contenidos de pensamiento. Eso puede presentarse a veces en algunos procesos, por ejemplo, en pacientes con problemas de melancolía o depresión melancólica, pueden sentir que no pueden pensar. Le dicen, doctor, mi mente está en blanco, no logro pensar nada, no siento ningún pensamiento en mi cabeza. Pensamiento en tropel. El pensamiento en tropel es la agrupación simultánea de varios pensamientos que quieren emerger al mismo tiempo. Es como si usted tuviera en su cabeza un grupo de caballos, y esa es la idea de los pensamientos, todos quieren salir al mismo tiempo. Eso se llama pensamiento en tropel. El paciente requiere, doctor, los pensamientos son muchos, desordenados, se me vienen todos de golpe. Yo no sé cómo poder controlarlos para que salgan, ¿no? Pueda hablar y salir por uno tras otro. Pensamiento ambivalente. La ambivalencia es una característica que utilizaban los antiguos psiquiatras para hablar de un síntoma cardinal de la esquizofrenia. Ambivalencia significa tener dos situaciones opuestas al mismo tiempo. Y hay una ambivalencia de pensamiento, una ambivalencia de afecto y una ambivalencia de acción. ¿Cómo es la ambivalencia del pensamiento? En la ambivalencia del pensamiento, el paciente dice, yo tengo un amigo y de otro lado no tengo a nadie. ¿Se dan cuenta de la contradicción? De la misma frase, dice una cosa y dice lo contrario. Eso se llama pensamiento ambivalente. También hay el afecto ambivalente, cuando las personas, generalmente las parejas, se pelean y dicen, yo te amo, pero te odio. Ambivalencia de afecto. Y hay la ambivalencia de acción. El paciente va, pero regresa. Va, pero regresa. Entonces, ambivalencia de acción. Pensamiento disgregado o incoherente. Cuando empieza a perderse la hilación normal del lenguaje, de lo que se quiere comunicar. El paciente empieza a cambiar de alguna forma las palabras y entonces usted no puede entender lo que está queriendo decir. Entonces, por ejemplo, el paciente esquizofrénico decía, yo, por lo que andan de blanco los doctores de chicos, también teníamos en la escuela una ambulancia que iba al hospital. ¿Se dan cuenta?
el pensamiento empieza a perder coherencia. Ahora, esta coherencia puede ser mucho más intensa cuando se vuelve ya tergafasia o una ensalada de palabras, porque entonces ya el pensamiento está en un desorden completo. Estábamos hablando de papas, camotes y yucas al mismo tiempo y usted no le entiende nada, como si estuviera hablando en chino o en griego y usted no conoce los dos idiomas. Eso se llama tergafasia o ensalada de palabras. Hemos visto entonces los trastornos en la estructura del lenguaje. Ahora vamos a hablar de un segundo grupo de alteraciones de pensamiento que tienen que ver con los trastornos de la velocidad del pensamiento. Y tenemos dos elementos que incrementan la velocidad del pensamiento. Uno es la taquisiquia y el otro es la fuga de ideas. En la taquisiquia lo que hay es la incontinencia y sucesión de palabras que no tienen cuándo terminar. La persona empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no hay forma que usted le diga de pare, deje de seguir hablando. La persona sigue hablando, 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 pero uno más o menos entiende lo que está refiriendo. A diferencia de la fuga de ideas. En la fuga de ideas, la persona pasa rápidamente de un tema a otro tema y a otro tema y a otro tema en una forma fugaz. De tal forma que, mientras que en el ataque psiquiátrico todavía usted puede entender, a pesar de la aceleración del lenguaje, usted puede entender el contenido de lo que quiere expresar el paciente. En la fuga de ideas, usted está saltando de un tema a otro tema y a otro tema rápidamente y usted no está a ese ritmo o velocidad para poder entender lo que dice el paciente. En el ejemplo de la fuga de ideas, tenemos por ejemplo un paciente maníaco. Generalmente el ataque psiquiátrico por la fuga de ideas están en personas aceleradas, en este caso de tipo maníaco. El paciente maníaco, por ejemplo, en la fuga de ideas dice: usted, asesino, padre del asesino, el cuello de la camisa blanca como la nieve, es la inocencia. Ah, la ingenua inocencia como una jovencita en la callecita. Entonces se está dando un salto rápido y hablando de temas sucesivamente que tienen cierto nivel de conexión, pero que para usted resulta que está tocando temas, saltando de un tema a otro tema. Doctor, Sí. una fuga de ideas puede ir con un pensamiento tangencial, porque el tangencial también se va por las ramas. No. En cuanto a la fuga de ideas, estamos hablando de la velocidad. En cuanto al pensamiento tangencial, no hay fuga de ideas. El pensamiento tangencial lo que hay es alteración en la estructura. ¿Qué significa? Que el lenguaje se está grabando y en un momento determinado empieza a tocar otros temas, pero no está veloz, sino que se toca temas a un ritmo normal, pero se va yendo por las ramas. Esa es la diferencia entre tangencial y fuga de ideas. Y por el otro lado tenemos también cuando el pensamiento ha bajado su velocidad. Y aquí tenemos la bradisiquia, o sea, el paciente tiene lentitud para hablar y expresar su pensamiento y su lenguaje, ¿no? Eso es frecuente en los cuadros depresivos, también puede ser frecuente en pacientes con cuadros esquizofrénicos u otros cuadros. Y la inhibición de pensamiento, cuando el pensamiento no cristaliza. Uno quiere pensar y el paciente le dice, un paciente deprimido, no tengo interés por nada, ¿no? Y le cuesta, ¿no?, responder a lo que le preguntan, porque su pensamiento de alguna forma se vuelve lento y no logra cristalizar una respuesta. Tenemos en el tercer grupo de alteraciones del pensamiento lo que se llama trastornos del contenido. Esta es la parte más bonita, pues, contenido del pensamiento. Y aquí se presentan las famosas ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas en las cuales hay una certeza total de que lo que uno está diciendo o pensando es real. Uno no puede modificar, ¿no?, el pensamiento de estas personas porque por más argumentos o razonamientos o pruebas que usted le dé, la persona sigue creyendo lo que ella cree que es la verdad. Entonces, estas ideas delirantes no se pueden cambiar por experiencia ni por pruebas que usted le presente.
a veces el contenido de estas ideas puede ser imposible, o sea, fuera de la realidad, o absurdas. Ahora, los trastornos del contenido y dirección del pensamiento pueden ser de tipo primario, de tipo secundario, ¿no? Como por ejemplo, los secundarios pueden ser, ¿no?, a otros fenómenos patológicos orgánicos, por ejemplo, consumo de alcohol o drogas, o ideas delirosas o sobrevaloradas, que son ideas en las cuales uno cree, ¿no?, le da un valor importante.